Muy buenas noches, hermosas y hermosos. Bueno, no os podéis imaginar la ilusión que tengo por terminar esta semana por todo lo alto con este directo con mi querida Inma Puig, que ya veo que está aquí preparada. Vamos a conectar ya mismo, ya mismo, ya mismo. Buenas noches, ¿cómo estáis? Hola, Inma. Hola, ¿qué tal? A Oye, ver pero si ¿qué así. estupenda tienes? Oh, Parecen las 4 de la tarde en Barcelona. no, qué va, qué va. Espera, ay, esto. A ver si así aguanta. Sí, estamos bien, estamos bien. Pues no son las 4 de la tarde, no en Barcelona. Es de noche ya, es de noche ya. ¿Qué tal? Pues tienes una luz estupenda. Bueno, es el lugar de. Todavía estoy en el despacho, todavía estoy en la consulta. Y recién he terminado, pero muy bien. Y ya que tengo que estar tantas horas, por lo menos que sea cómodo y agradable, ¿no? Fenomenal. Bueno, pues mientras se va conectando todo el mundo, Sí. aunque yo creo que todos te conocen, te presento un poquito. Inma Puig es psicóloga clínica y es creadora y formadora de equipos de alto rendimiento. ¿Cómo te defines tú, Inma? Pues como psicóloga clínica, y hay una pregunta que se me hace a menudo y me dicen, fíjate qué cantidad de cosas diferentes en las que trabajas, ¿no? Porque trabajas en el mundo del deporte, en el de la empresa familiar, multinacional, en la restauración. Y yo siempre les digo que los que hacen y trabajan en cosas diferentes son mis clientes, porque en realidad yo siempre trabajo en lo mismo, yo siempre solo trabajo con personas. Estén donde estén, a todas les sucede lo mismo. Bueno, de eso vamos a hablar un poco, de que en el fondo todos necesitamos un poco lo mismo. Has escrito un libro fantástico que lo tengo aquí, que me lo leí este verano. Aquí pone sexta edición, pero me han chivado que ya está la séptima por ahí. Es una maravilla, la revolución emocional. Tengo otro libro más por aquí. De este libro tenemos que hablar otro día, ¿eh? Porque yo esto me lo he estado leyendo y me parece súper interesante. Y te debo otro, el de la empresa familiar. Bueno, ese es que me da hasta miedo lo de la empresa familiar. Eso me suena. ¿Sí? ¿Tienes alguna experiencia? Alguna. Pues hablaremos de Tras las Viñas, que es este libro que hiciste con Josep Roca, que me parece fantástico, pero hoy quiero que nos centremos en este libro, en lo que encierra dentro y en todo lo que nos puedes contar, que son muchísimas cosas precisamente sobre eso, sobre las personas. Hay una cosa que dices en el libro que a mí, cuando lo leí, me llamó la atención porque yo desde mi experiencia humilde siempre me había dado cuenta, siempre había pensado que los farmacéuticos, por ejemplo, en este caso, invertimos mucho dinero en innovación, en tener los mejores aparatos, los mejores equipos, pero se invierte poco en las personas. Y tú en el libro dices que la mayor innovación es ocuparse de las personas. Sí, porque además habitualmente asociamos innovación con tecnología. Y si miramos el diccionario, innovar es hacer lo mismo que se hacía antes, de forma diferente, haciéndolo ahora, con la intención de mejorar. Entonces, todo es susceptible de ser innovado y de ser mejorado. Y las emociones, por supuesto, Me también, gustaría que claro. para empezar, de las emociones, la gente está preguntando cómo se llama el libro y se va a quedar grabado el directo, no os preocupéis. Y desde ya lo que os recomiendo es que deis aquí a la pestañita que está ahí arriba y deis abajo y le deis a seguir a Inma porque os va a encantar seguirla y así vais a poder estar pues mucho más al día de estas cosas. Inma, diferencias entre emociones y sentimientos. Pues mira, la emoción es una respuesta primaria y automática a un estímulo externo que sentimos en nuestro interior y que lo manifestamos exteriormente mediante nuestro cuerpo con una respuesta fisiológica que va acompañada de cambios orgánicos. Es una reacción subjetiva ante algo que ha sucedido en nuestro alrededor, ¿no? Eh, es vital para la supervivencia, la emoción, esta respuesta inmediata, porque
estos cambios que no notamos muchas veces la emoción porque no la vemos, pero sí la podemos ver en nuestro cuerpo. Estos cambios fisiológicos como pueden ser sudoración, aumento de la tasa de respiración, aumento de la frecuencia cardíaca, y todas estas manifestaciones hay que tenerlas en cuenta porque influyen en nuestra salud. Y emociones de este tipo, bueno, las preguntas que hemos recibido, que al final veremos alguna, hay mucha gente que está sufriendo este tipo de emociones, ¿no? Este tipo de respuestas fisiológicas que a lo mejor durante los primeros 15 días de confinamiento pues no eran tan acusadas y ahora empiezan a notarse los efectos de verdad. Mira, la verdad es que cuando empezó la pandemia sanitaria, había una gran preocupación, y con razón, sobre la salud física de las personas, pero quizá por deformación profesional, a mí lo que más me empezó a preocupar enseguida fue la pandemia psicológica, la pandemia emocional. Porque además la pandemia sanitaria rápidamente se identificaron unos síntomas, se hablaba de una vacuna, a todo el mundo más o menos le estaba sucediendo al mismo tiempo, pero la pandemia psicológica tiene unas características mucho más complejas, porque no todo el mundo tiene los mismos síntomas, a no todo el mundo le va a suceder al mismo tiempo. Que yo sepa, no hay ninguna vacuna en preparación para la ansiedad que va a generar toda una situación como la que estamos viviendo. Hay un capítulo que releyendo el libro, ahora tiene un significado diferente cuando yo lo leí en el mes de agosto, que ya estábamos en ello, pero en este momento no lo pensé. Y es este. Es el de que cuidando a los muertos, los vivos rinden más. Y leyendo esto, he pensado ahora pues en nuestros profesionales sanitarios también, porque esta situación que tenemos ahora tampoco la teníamos hace unos meses. Quiero decir, ahora todo el mundo está mucho cansado, ya no solo los sanitarios, la cajera del supermercado y el señor que está barriendo las calles y yo misma. Yo misma te puedo decir, Inma, que esta mañana ha habido un punto, que ha habido una noticia que he leído y he dicho, sí, la de los hisopos estos rectales. ¿Lo has visto? Lo de que en China están haciendo... Cuando he leído esa estupidez y de repente he visto que todos los medios estaban centrados en eso y que me han llamado de no sé cuántos sitios para hablar de esa estupidez, he pensado, me he cansado ya. O sea, me he cansado porque realmente yo estoy haciendo un trabajo, pero que es esto a estas alturas... Es sorprendente las reacciones ante situaciones como la que estamos viviendo, que tenemos las personas, y el poco cuidado a veces que tenemos, porque nos fijamos en lo que no es importante, nos olvidamos de lo que es importante. Lo más importante siempre hemos sido las personas. Lo que pasa que lleva mucho tiempo que nos han ido apartando del centro de la realidad, ¿no? Entonces, cuidar a las personas es lo más importante y es la tarea más capital que tenemos en estos momentos, y siempre, pero cuando hay situaciones como la de ahora, mucho más. Es decir, nos fijamos en cosas como lo que comentabas, como soluciones que se quieren encontrar, pero todo no es más que una respuesta a la ansiedad que genera una situación no deseada. Son actings. No nos damos cuenta y las personas empezamos a actuar habitualmente en la vida cotidiana también. Por ejemplo, hay una situación que me incomoda, que es dolorosa, que no sé gestionarla, ¿y qué hacemos? Creemos que hemos de empezar a hacer cosas para sentirnos menos mal, porque lo que no queremos es perpetuar la sensación de que no estoy bien. Entonces creemos que haciendo cosas nos vamos a sentir mejor. Y no nos damos cuenta que muchas veces incurrimos en la iatrogenia. La iatrogenia es una palabra que la usamos muy poco y en la que incurrimos mucho más a menudo de lo que creemos. La iatrogenia es hacer cualquier acción o tener un comportamiento con la intención de ayudar y en realidad lo que se hace es perjudicar. ¿Un ejemplo nos puedes poner?
Por ejemplo, y todos hemos vivido muchísimos o hemos incurrido en ello, ¿eh? Es decir, hay una situación no deseada y entonces hay que hacer algo y hacemos lo primero que se nos ocurre. Um, y todos hemos vivido que muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Pero entonces se dice, es que yo lo hacía con buena voluntad, yo lo he hecho con buena intención. ¿Mm? Pero ante cualquier situación inesperada y como más urgente y grave es, con más motivo, hay cosas que son mucho más importantes que saber lo que hay que hacer. Y es saber lo que no hay que hacer. Por ejemplo, tenemos un accidentado de moto. No sabemos lo que hay que hacer, pero sí lo que no hay que hacer. No hay que tocarlo ni hay que sacarle el casco, ¿no? Entonces, salimos rápidamente a hacer algo, a actuar, este acting, para resolver la situación sin pensar qué es lo que no hay que hacer, que es mucho más importante que lo que hay que hacer. Pregunta Paloma, Paloma Blanc, que estaba ahí en el comentario, dice que si esa ansiedad que se puede tener ahora puede ser contagiosa de tanto oír que todo el mundo está fatal, dice, oye, yo no estoy tan mal, pero como todo el mundo está tan mal, pues yo también. Sí, y se contagia como se contagia el miedo, como se contagia. Entonces hemos de protegernos y tenemos otra vez que tener otra vez la capacidad de pensar. Pensar es algo de lo que estamos dotados los humanos y a veces uno se plantea qué poco lo usamos, ¿no? Porque pensar, fíjate que hay una situación que a mí me gusta compartirla. Yo recuerdo en una ponencia que uno de los asistentes me pregunta, perdone, antes de continuar, yo propuse que nos pusiéramos a pensar y me pregunta, perdone, antes de continuar, ¿para qué sirve pensar? Y esta pregunta que puede parecer ridícula no tiene sentido porque pensar sirve para entender y entender sirve para ver, porque solo podemos ver lo que somos capaces de entender. Y esto podemos poner un ejemplo también de la vida cotidiana. Yo salgo de casa en mi coche, en el segundo semáforo se para, ¿y yo qué hago? Yo bajo del coche, levanto el capó, no veo nada y llamo al mecánico. Al cabo de un rato viene el mecánico y hace exactamente lo mismo que yo. Levanta el capó, mira el motor y me dice, no se preocupe, mire, no es nada, es una cosita de nada. Lo ve y mire, lo ve. Yo miro y por educación le digo, sí, claro. Pero yo no veo nada. Es más, yo diría que aquel motor está exactamente igual que el día que lo saqué del concesionario. ¿Cuál es la diferencia entre el mecánico y yo? Que él entiende de motores y ve. Yo no entiendo de motores y no veo. No Con las ves. personas pasa exactamente igual. Para poder ver la cantidad de cosas que suceden en ellas, hemos de ser capaces de entenderlas. En el capítulo en el que hablas de esto me hace gracia lo de que mencionabas a la hora de pensar como que había que pensar en privado, porque pensando en privado como que desarrollabas más. Sí, es una costumbre que tenemos, ¿no? Te proponen cualquier cosa y dices, bueno, me lo pensaré, o bueno, me voy a pensarlo como si necesitáramos un momento de privacidad, de concentración, para poder decidir qué es lo que queremos hacer. Por esto es tan difícil decidir a veces cuando tu entorno tiene miedo, cuando tu entorno está ansioso, porque llega un momento que tú no tienes tanta capacidad para decidir qué es lo que quieres hacer, como lo harías si tú estuvieras solo, ¿no? Y tienes ese sesgo también y ese ruido alrededor. Quiero que volvamos a hablar de cuidar, de cuidar a las personas. Y dentro de cuidar, esta parte que es el subtítulo del libro, que dice todos necesitamos lo mismo para sentirnos bien, que es eso que necesitamos todos. Tú como psicóloga que has sido del Fútbol Club Barcelona durante 15 años, ahora trabajas con equipos de alto nivel, ¿realmente todos necesitamos lo mismo? ¿Todas las personas necesitamos lo mismo?
Pues la verdad es que sí, todos necesitamos lo mismo para sentirnos bien. Lo único que es diferente es la dosis que necesitamos. Pero en realidad todos queremos sentirnos queridos, porque una de las bases de la esencia humana es tener a alguien a quien querer y tener a alguien que te quiera. Que no tiene por qué ser el mismo. Puede ser que no. Es verdad. Pero el hecho de tener a alguien que te quiera te hace sentir mejor. Pero querer no quiere decir mimar ni sobreproteger. Porque el que te quiere es el que te cuida. Y tú dices en el libro que el que te cuida, ¿no? Que cuidar es poner límites también. Exactamente, porque cuidar es poner límites, cuidar es escuchar, cuidar es reconocer. Fíjate que son tres cosas básicas que las necesitamos como el aire que respiramos y la mayor parte de las veces somos muy tacaños. Es decir, poner límites, incluso a veces nosotros rechazamos, ¿no? Y solo te va a poner límites el que te quiere. No hay nada que genere más ansiedad que no saber dónde empieza tu ámbito, tu tarea, tu responsabilidad. Y cuando alguien te pone límites, te está diciendo que lo que estás haciendo le importa, que está cuidándote, que está cuidando a los demás, y esto genera una gran tranquilidad. De la misma manera que ser escuchado es un valor importantísimo para los humanos y no sabemos escuchar. Tú No, dices no. que escuchar es un regalo, ¿no? Me gustó. Exactamente. Escuchar es regalar. Porque además, fíjate que cuando alguien te está escuchando, que no es lo mismo que si te está oyendo, es decir, escuchar Sí. es oír con atención, es que te están prestando atención. Cuando alguien te presta atención, quiere decir, primero que le importas, después que le interesa lo que dices, después que te va a responder algo, es decir, que va a haber una interacción y una comunicación, que es lo que nos enriquece. Pero no hacemos caso ni a la naturaleza, ni a la anatomía, que mira que es sabia y nos ha dotado de 2 oídos y una boca, y es para que escuchemos el doble de lo que hablemos si queremos escuchar, si queremos entender a los demás. Es decir, sí, Didi. No, que me hace gracia, ¿no? Lo de una boca, 2 oídos, capta el mensaje. Exacto. Y la otra es dar reconocimiento. El reconocimiento lo necesitamos como el aire que respiramos. Somos absolutamente adictos al reconocimiento. Todo lo hacemos por reconocimiento. Desde pequeñitos y aprendemos las cosas más rápidamente cuando nos dicen, qué bien, muy bien. Aplaudes, palmitas, qué bien que se ha comido. Exacto, exacto. Es decir, cuando alguien te dice que le gusta lo que haces, o que le gustas cómo te comportas, te sientes mucho mejor. Y es curioso porque el reconocimiento es gratis y llama la atención lo rancios que somos reconociendo a los demás. Si tenemos una pareja, unos hijos, unos colaboradores, unos amigos que de 100 cosas al día hacen 90 bien y 10 mal, solo les diremos las que hacen mal. Pero eso es por una debilidad o porque somos de bordes o porque pensamos que si les damos el reconocimiento se van a crecer. ¿Qué motivos hay Mira, para regalar? un poco de todo, pero sobre todo porque habitualmente acostumbramos a hacer lo que nos han hecho. Tenemos la tendencia de hacer lo que nos han hecho. Si no nos han reconocido mucho, no vamos a tener la capacidad de reconocer. Y esto que decías es algo como muy antiguo, de antiguo viene, que decían, no le digas mucho lo que hace bien porque se lo va a creer. Claro, O decían, claro. no le digas, no le reconozcas que se va a dormir en los laureles. Esta era otra frase, ¿no? Muy clásica. Y los estudios que se están realizando y que se han realizado nos demuestran justamente lo contrario. Javi, ¿me puedes dejar tus auriculares? Que es que no se oye bien y los míos no van. Estoy robándole unos auriculares a mi marido que acaba de llegar de trabajar. Sé que está mal. Viene con él puestos, pero vamos a hacer Y una cosa muy... entonces,
como somos convivientes, Claro. me los Sois va a dejar para burbuja. Sois mejor. burbuja. Yo burbuja, total. A ver, sí, porque cuando yo hablo se oye un hueco por aquí. En teoría se conecta, ¿no? Aquí directamente. Vamos a ver. Sí. A ver, ¿ahora me oís mejor? Creo que sí. A ver. Bueno, Fenomenal. ha acudido Javi al rescate. Javi, ¿quieres saludar a Inma? Pero bien y saluda, hombre. Saluda que dice que se niega en redondo a aparecer aquí y saludar. Pero te manda muchos besos. Igualmente, igualmente. Pues fíjate, ¿no? Bueno, Que lo que estábamos no nos en han esta parte dado, interesante, el reconocimiento. no lo vamos a poder dar. Y antiguamente, y ya desde el punto de vista no solo cultural, sino educacional, era que la letra con sangre entra, quien bien te quiere te hará llorar. Claro, y decíamos que los estudios nos demuestran ahora que no es cierto, que como más te reconozcan, más ganas tendrás de hacer otras cosas para que te vuelvan a reconocer. Es decir, a ver, yo creo que valdría la pena empezar a romper la cadena del no reconocimiento y empezar a reconocer, porque el día que Hacienda descubra los beneficios del reconocimiento nos hará pagar por ello, con lo cual vale la pena que aprovechemos ahora que aún es gratis. Porque es gratis, ¿no? Y volviendo un poco también a lo de escuchar, en el libro hablabas de este empresario sin destripar nada, ¿no? Pero comenzabas el capítulo diciendo que un empresario que decía que le hacían perder mucho tiempo, ¿no? La gente que trabajaba con él porque tenía que escucharles con sus proyectos. Luego quiero que hablemos un poco al final sobre también temas de trabajo, pero qué importante es esto y cómo podemos estar tan ciegos. Y que porque normalmente consideramos que escuchar al otro es perder el tiempo. Y no, no es un gasto, es una inversión escuchar al otro. Porque solo desde la escucha lo podemos entender. Solo desde la escucha seremos escuchados. Porque es como el reconocimiento. A la que empiezas a reconocer, es curioso, a veces las empresas como se quedan perplejos cuando empezamos a trabajar todo lo que es la cadena del reconocimiento. Porque, por lo menos con las que yo trabajo, el 90% de los trabajadores de las empresas, de grandes empresas, las que están en el IBEX, cuando yo les pregunto si están a gusto en el trabajo, pues hay de todo, la mayoría pues, se sienten bien, pero lo que encuentran a faltar es el reconocimiento. Es decir, todos necesitamos un poquitín más de reconocimiento, que es O sea, que estímulo. si te escuchan está bien, pero además que te lo reconozcan, ¿no? O sea, no vale con que escuches mi chapa, pero además tienes que valorar lo que hago. Claro que sí, porque es cuando tú te sientes valorado. Fíjate que actualmente, post-pandemia, habrá un cambio absoluto, ya está viendo, de concepto de qué han de hacer los jefes o qué han de hacer los líderes. Hay un nuevo cambio, porque antes los responsables controlaban las cosas que hacían las personas. Ahora los responsables tendrán que cuidar a las personas que hacen las cosas. Este es el gran cambio. Pero eso es complicadísimo, lo que estás comentando ahora mismo con respecto al trabajo, porque con el teletrabajo ya han escrito muchísimas escritas preguntando por lo mal que llevan el teletrabajo. Decían, yo antes trabajaba mi horario y ahora en casa estoy constantemente conectada. Mi jefe no es capaz, me manda mails los domingos por la noche, los viernes por la noche, y eso. Claro, tú puedes tener herramientas como empleado, pero si el jefe sigue presionando, tiene que ser un cambio de paradigma. Sí, porque mira, sucede con el teletrabajo lo mismo que sucede cuando empezamos a conducir un coche. El primer día que uno se sienta para empezar a prepararse para sacarse el carnet, cuando tú te sientas en el coche te ves incapaz de tener la posibilidad de atender a los pedales, el cambio de marcha, los retrovisores, el intermitente, los coches que vienen. Te parece imposible. Y al cabo del tiempo, no solo lo hacemos sin pensar, sino que además somos capaces de poner música y nos han de multar para que no hablemos por el móvil ni lo manipulemos, porque es peligroso. Es decir, es la gran diferencia. ¿Qué ha pasado? Que sin estar preparados para teletrabajar, hemos tenido que empezar a teletrabajar.
las casas no están preparadas, las empresas no estaban preparadas. Es decir, hay empresas que enseguida se han puesto las pilas y han proporcionado a sus trabajadores ordenadores, luces. Sillas. Yo me acuerdo un día que llegué a la tele y había empleados que les habían citado por orden para que no fueran todos a la vez a coger su silla de trabajo, que era una silla, bueno, pues ergonómica, como se llamen, y decía, oye, que la gente lleva en casa trabajando un mes y le duele la espalda porque no tiene una silla en su casa para trabajar. Y entonces me pareció estupendo. Digo, oye, parecía raro ver de ahí la gente saliendo con sus sillas, pero bueno, es que la silla está ahí muerta del asco, no vamos a comprar 300 sillas para 300 empleados, pues que se las lleven. Exactamente, esto es cuidar a las personas, es pensar en las necesidades de esta persona y proporcionárselas. Hay empresas que también lo que están dando es un plus, las que pueden, para la gestión de los datos. No todo el mundo tiene tarifas planas, no todo el mundo tiene Claro. todo lo necesario para teletrabajar, así como tampoco están preparadas las casas. Hay casas en las que pues no da para tener diferentes espacios en los que trabaja uno, trabaja el otro, los críos no van a colegio. Entonces, todo esto requiere de una organización que se ha empezado sin organizarse. Entonces, todo lo que empieza sin organización acostumbra a ser caótico y el caos genera un cansancio muy grande y una ansiedad, sobre todo cuando no le ves el final, ¿no? Hay empresas grandes, pues como por ejemplo puede ser Google, por ejemplo, que bueno, pues ya trabajaban equipos de otra manera, pero esas empresas pequeñas que no dan el salto y lo tienen más complicado, ¿crees que esto se podrá autorregular o al final realmente se van a vivir situaciones muy complicadas? Pues como en cualquier otra situación, habrá situaciones que serán reconvertibles, que serán posibles de gestionar. Unas lo podrán hacer más rápidamente, otras más lentamente y otras pues que no, quizás no podrán y tendrán que plantearse a ver qué hacen. Pero sobre todo lo único que no pueden hacer es olvidarse de que son las personas las que están trabajando, porque luego se le piden resultados. Es decir, si se persiguen resultados hay que cuidar a las personas, porque los resultados llegan única y exclusivamente a través de las personas. Y el hecho de no poder gestionar esto bien, o sea, lo digo porque yo ya tengo varios casos de amigas que están viendo esta situación, cómo se prolonga y que su intención es cambiarse de empresa cuando no habían pensado nunca antes en cambiarse de empresa, ¿no? O sea, una situación normal, pero ahora mismo diciendo yo es que esto no lo puedo soportar. Entonces vamos a vivir también, y además en un momento complicado Sí. para cambiarse de trabajo. Muchísimos cambios, porque además la pandemia ha sido como un examen. Y cuando hay un examen, el que ha ido a clase, el que ha estudiado, el que se ha preparado, el que realmente le es más sencillo superar el examen que no al que no ha ido nunca a clase, no tiene apuntes y no ha estudiado y se ha pasado el día en el bar. Entonces, con las empresas está pasando lo mismo. Por mi experiencia, con las que estoy trabajando, las que ya llevábamos tiempo cuidando a las personas, preocupándonos de las personas, poniendo a las personas en el centro, lo están llevando muchísimo mejor que las que ahora de repente, ¿qué hacemos? Es muy diferente, muy Es diferente. diferente. Bueno, quiero que hablemos, como decíamos al principio, luego un poco de lo que es el plano laboral. Hay una frase de tu libro que es, si quieres enemigos, intenta cambiar algo, que me encanta, pero antes de hablar de esto, quiero que volvamos un poquito al plano que estábamos hablando antes y al capítulo número 8, donde hablas de las 3 cosas imprescindibles que nunca te enseñarán. Me parece que es un capítulo fundamental de tu libro. Estas 3 cosas, cada año, durante mis 20 años en la universidad como profesora, el último día de curso, del último curso de la carrera de Dirección y Administración de Empresas, yo les decía, hoy os voy a enseñar, os voy a explicar 3 cosas que no os han enseñado nunca y que nos van a enseñar. Y son a ser egoístas, a desobedecer y a ser egoístas, a desobedecer y a aprender a decir que no. Que no. Mi Y favorita. era curioso porque como universidad privada de los jesuitas siempre había un alumno que se levantaba y iba a cerrar la puerta porque temía
que si oían que estábamos explicando esto, igual iban a despedir a la profesora y ellos se iban a quedar sin los créditos, ¿no? Pero son 3 básicos para la supervivencia. El hecho de aprender a decir que no, mira si es importante que en el proceso del aprendizaje se va de lo más sencillo a lo más complejo poquito a poco. Pero en este caso hay un salto de lo más complejo antes que lo sencillo. Y es a decir que no. Los bebés antes saben hacer así y decir que no, que hacer así y decir que sí para decir que sí. ¿Por qué? Debe haber una razón muy poderosa, porque además es mucho más sencillo para un bebé hacer así que hacer así, porque se mueven más músculos para decir que no que para decir que sí. Y es porque es básico para la supervivencia. ¿Con qué alegría y con qué espontaneidad los niños pequeños nos dicen que no, no saben ni hablar y ya les dices algo, les propones algo y te hacen así? Lo tienen claro. Lo tienen clarísimo. Es que todos los adultos también tenemos clarísimo cuándo queremos decir que no. Pero, ¿qué nos debe pasar durante nuestro desarrollo? Que cuando decíamos tan bien y tan sueltamente que no, cuando queríamos decir que no, de repente nos sorprendemos un montón de veces diciendo sí cuando en realidad queríamos decir que no. Y al rato de haber dicho que sí, nos empezamos a sentir mal porque no sabemos qué hacer con el sí que hemos dicho y queríamos decir que no. Y es muy sencillo. Y es porque pronto descubrimos, y se va, y es acumulativo, que cada vez que decimos que no, al que se lo decimos, parece que se enfada, parece que no le gusta. Y ya de pequeñitos, sin darnos cuenta, vamos inculcando a los niños, los adultos. Fíjate, podemos poner un ejemplo, llaman a la puerta, hay una mamá con un bebé en brazos, ¿y qué hace la vecina cuando ve a aquel de preciosidad de bebé? Le dice, ¿qué quieres venir? ¿Qué dice el bebé? Porque No, mejor que en los brazos de su mamá no está en ninguna parte. no ¿Qué está. hace la vecina adulta? La vecina adulta dirá, muy bien, ¿no quieres venir? Pues muy bien, muy bien. Pues cuando vengas a casa no te daré caramelos. El niño perplejo se queda diciendo, me ha preguntado, le he contestado honestamente y se ha enfadado. Ya para remate la vecina, si es muy intensa, entonces empezará a decir, ¡ay, qué triste estoy! Que no quieras venir conmigo. Es decir, encima la vecina, la adulta, se pone Le a monta llorar el por pollo. algo que... ¿Qué pasa esto? Esto se va repitiendo y tenemos la idea, que equivocada, que si decimos que sí, nos van a querer más. Y terminamos diciendo sí cuando queremos decir no para que nos quieran. Y no nos damos cuenta que solo cuando decimos no y en realidad queremos decir no es cuando nos empezarán a respetar. Respetamos Uf, más pero al que sabe decir que no que al que siempre dice sí. Es más confiable el que te dice que no cuando quiere decir no. puede que sí. Vamos, puede que sí, no, seguro que sí. Lo que pasa es que el problema es dar ese paso y enfrentarte a que, bueno, puede que por un lado te respeten, pero de primeras la mala cara, el gesto, la persuasión. Yo, por ejemplo, últimamente he dicho que no a una cosa que, bueno, pues que habitualmente hubiera dicho que sí, pero he decidido decir que no y me ha costado mucho. Primero me costó tomar la decisión. Eh, y luego, pues la gente puede ser muy persuasiva, y no aceptan un no. Tú dices que no, bueno, pero piénsatelo. Y a la semana siguiente, venga, vamos a... Y claro, dices, se portan bien contigo, hacen cosas, y dices, es que realmente esta persona se lo está currando, pero yo no quiero hacer esto. Entonces, te hacen sentir mal y es Sí, muy difícil sucumbir a eso. mira, fíjate, hay que pensar cuando pasan estas situaciones que como más insiste el otro, y tú ya le has dicho que no, y el otro sigue insistiendo, es que no te conviene a ti, aunque le conviene a él. Es un acto de Ya, egoísmo. Es decir, cuando hablábamos del egoísmo, es lo mismo. Es decir, el egoísmo del otro no necesariamente ha de ser interesante para ti. ya, eso parece, sí. Pero además tenemos el sentimiento de culpa. Tú ahora
has puesto aquí el sentimiento de culpa, se ha portado siempre bien conmigo. Es como que el agradecimiento ha de ser un sí. No, el agradecimiento es no, ahora no, quizá en otra ocasión sí. Porque el no no quiere decir nunca más, quiere decir ahora no. Está conectada ahí la doctora Molina. Ana Molina, te mandamos un beso muy fuerte. Ana Molina es una experta en decir sí cuando quiere decir no, ¿verdad, Ana, cariño? Pero cada vez lo lleva mejor. Un beso, Ana. Te mandamos un beso enormísimo, pero sí es realmente complicado porque se mezcla ese sentimiento de culpa y el final es mucho peor. Y luego hay una cosa peor todavía, Inma, que es cuando te dicen, cuando no eres capaz de decirlo de primeras y de primeras dices que sí, pero luego dices que no. Entonces ahí ya la has liado. Creo que ahí es muy importante hacerlo desde el principio. Porque si generas encima la expectativa, ya. Encima entonces te has de justificar permanentemente de algo que no hace falta justificarse, sino uno tiene sus razones y han de ser absolutamente respetables. Es decir, cuando uno dice no, es no. Y si no, es falta de respeto también. Tenemos el aprender a decir que no, dentro de las tres cosas. Eso es. Tenemos el ser egoísta. Desobedecer y el ser egoísta. Exacto. El ser egoísta es algo que tiene muy mala prensa en nuestra sociedad, el egoísmo, ¿no? Tiene que ver que estamos en una cultura que está basada en una religión judeocristiana, que permanentemente hemos oído que no hay que ser egoísta, hay que pensar en el otro, hay el prójimo, hay que estar pendiente del otro, que es verdad, es decir, una cosa no es incompatible con la otra, pero el egoísmo es básico para la supervivencia. Solo el egoísta sobrevive. Esto es algo que normalmente sobresalta un poco porque va en contra de lo que hemos oído siempre, pero si hay comida para uno y somos dos, ¿quién sobrevivirá? El egoísta. Entonces, lo que pasa es que hay un egoísmo que es bueno. No siempre el egoísmo quiere decir que el egoísta es malo. Es decir, el egoísmo es algo, como mejor estés tú, como egoístamente mejor estés tú y más te cuides, y mejor estarán los de tu alrededor. En el libro pones el ejemplo de la mascarilla. Claro, la mascarilla es del el avión. egoísmo colaborativo. Y además lo estamos viendo ahora. Cuídate tú, ponte tu mascarilla, sigue las normas y luego ya podrás cuidar a los demás. Porque es que si no, y que es el ejemplo que ponías tú, ¿no? Me pasa a menudo en las ponencias o en las charlas que siempre hay alguien entre el público que me dice, mire, perdone, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho usted, menos en lo del egoísmo, porque a mí me han inculcado tienes aquí, perdona que te interrumpa, Inma, pero tienes aquí a Iron Maider, que tienes aquí la que te ha saltado de la charla, Iron Maider 2905, que lleva un rato poniendo, a mí esto no me gusta, el egoísta igual sobrevive, pero ¿a qué coste? O sea, no me compensa. Ella es la de la charla, ya te ha saltado diciendo, me gustaba hasta aquí, pero esto ya no, ya la tienes. Fantástico, bienvenida, ¿no? Mira, yo siempre les comento a las personas que esto les duele y les sobresalta y les cuesta aceptarlo, que hay un ejemplo muy claro y es que todos por lo menos hemos cogido un avión una vez en la vida y cuando el sobrecargo nos da todas las explicaciones de los chalecos para sobrevivir, de las salidas de emergencia para sobrevivir, también nos dice que en caso de despresurización de la cabina, bajará una mascarilla con oxígeno, póngasela primero usted y luego pueda atender a los demás. En caso de más supervivencia con la catástrofe aérea es difícil, ¿no? Bueno, pues esa puede ser un no poco sé la si clave. La hemos convencido. Sí, bueno, que nos lo comente. Iron Maider, coméntanos un poco cómo lo ves. No se trata del egoísmo como anteponer todo lo tuyo a los demás, pero sí que es cierto pues que muchas veces hay que elegir, ¿no? Y es verdad que mucha gente que se dedica a pues, temas de emprendimiento habla mucho de esto también, de decir, oye, en los mundos de Yuppie
todo es maravilloso, pero en la vida real el egoísmo está ahí y es supervivencia. Exacto. Es decir, lo que pasa es que le hemos de sacar este estigma de yo paso por encima de ti y si te hago daño, pues encima mejor. No, 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 no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Es decir, como mejor esté yo, mejor van a estar todos los de mi alrededor. Esto todos lo hemos vivido. Cuando Ujú. estamos al lado de alguien que no está bien, es muy difícil sentirse bien. Entonces, egoístamente hemos de aprender a cuidarnos y a preocuparnos de nosotros, porque como mejor estemos, mejor estarán ellos, porque quiere decir que también nos cuidaremos de ellos. ¿Mm? Bueno, esto se habla mucho también en el entorno maternal, ¿no? De las madres, ¿no? De cómo vas a, si tus hijos te ven a ti mal, pues tampoco van a estar ellos bien, pero es aplicable a las madres, es aplicable a la pareja, a la empresa y Universal, absolutamente todo. es Claro, universal. Sí, 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 sí. exactamente, ¿no? Mira, salta mucho, antes de que pasemos a desobedecer, salta mucho la palabra, están hablando mucho de la palabra asertividad, todo el rato están hablando de la asertividad. Dice, ahora mismo me compro el libro, debes comprarte el libro, ya mismo, estás tardando, es el mejor regalo que te puedes hacer para terminar enero. ¿Qué nos dices de la asertividad? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Claro, esto valdría la pena saber qué entiende la persona que lo pregunta por asertividad. Porque muchas veces hay preguntas que uno lo pregunta y está pensando en un concepto y fíjate con el egoísmo, cómo muchas veces puede cada uno interpretarlo de una manera. ¿Qué entendemos por asertividad? ¿Qué nos No sé, diría? a ver, la de la asertividad, bueno, había varias que están hablando de la asertividad. No sé exactamente cuál es su contexto, pero sí que están. Es como la asertividad, no lo sé. ¿Es como de estar diciendo siempre que sí o estar de acuerdo con el otro? Que se manifiesten, que se manifiesten. Es que, claro, van la cosa Van entrando, van entrando. poquito a poco. Decir realmente lo que piensas y sientes. Por aquí dicen, comunicar o reaccionar con Comunicar, respeto. reaccionar con respeto, sí. Asertividad, antepongo mi interés al del otro, contrario a la empatía. Claro, es tan general porque mi interés, a lo mejor tu interés va en contra de los demás también. Es decir, no, 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 es tan general porque Por reconocimiento de aquí uno dicen mismo. más saber decir las cosas cuando tocan y cómo tocan, es saber decir que no, pero entendiendo el otro punto de vista, es ponerse en el lugar del otro, es decir tus opiniones sin hacer daño a los demás, ponerte en la piel del otro. Básicamente, por lo Fíjate, que está diciendo ahí, están hablando mucho de ponerte en la piel del otro, asertividad. fijaros, el ponerse en la piel del otro es también otro básico que habitualmente nos cuesta salir de nuestra piel y ponernos en la del otro, pero hay una frase que muchas personas la dicen y se ha convertido en un clásico, y hablando de lo que es ponerse en el lugar del otro, y es yo nunca hago a los demás lo que no me gusta que me Sí, hagan a mí. eso también lo comentas en el libro, sí. Esto que se dice como un ejemplo, como poniéndose uno de ejemplo de pensar en el otro, es una de las declaraciones de egoísmo más grandes que podemos hacer, porque el no egoísmo sería, yo no le hago nunca al otro lo que al otro no le gusta que le hagan, porque si no nos estamos poniendo nosotros en el centro. Sí, es como decir, yo no regalo nada que no me gustaría que me regalaran a mí. Bueno, pues a lo mejor a él sí le gusta, ¿no? Exacto, yo me pongo el ejemplo también siempre. Yo tengo un amigo que cada año cuando yo voy a regalarle un regalo que le hago a cada año por su cumpleaños, yo cuando voy a la tienda digo, a ver, ¿qué es lo que a mí más me horroriza, no me pondría nunca, me parece horroroso? Lo compro y es feliz. Le Dice encanta. que, exacto. Entonces, si yo fuera a hacer un regalo y comprara lo que a mí me gusta, probablemente no se lo podría poner. Entonces, esto es lo mismo. Es decir, hay que hacerle al otro lo que el otro quiere o le va bien que le hagas, no lo que a ti te gusta, ¿no? Muchas veces confundimos el asertivo, yo gano, tú ganas. Sí.
Bueno, Tienes que no tratármelas sé, como quieres ser tratado. el concepto que me queda a mí de lo que la gente está aplicando es intentar no hacer daño al otro, pero manteniéndote en tu sitio, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Es decir, has de procurar que no te hagan daño y no hacerlo al otro. Es una cuestión de cuidar a las personas. Pero además sabemos, ¿eh? Porque no es que no sepamos. Enseguida notamos cuando nos cuidan y enseguida notamos cuando no estamos cuidando, aunque digamos que no. Bien, bueno, pues nos hemos ido un poquito ahí con el egoísmo, aunque al final, la verdad que aquí hay una persona que ha dicho quizá la asertividad y el egoísmo pueden ir unidos. Al ser asertivos podemos conducir nuestras necesidades mejor. Bien, entonces teníamos el decir que no, el egoísmo, entendido sin que nadie se haga el harakiri por decir esto, y por último, ya la repanocha, desobedecer. Desobedecer. Esto tampoco nos lo han enseñado. Más bien de pequeños siempre hemos oído, qué guapo, qué obediente. Mira qué guapo es tu hermano, qué obediente es, no como tú, que no obedeces. Y así vamos creciendo con la idea de que para que te quieran también has de obedecer. Y esto está muy bien, porque mientras somos pequeños y no tenemos criterio para saber qué es lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, pues hay que seguir y obedecer a los que sí tienen criterio y lo saben. Pero vamos creciendo, vamos teniendo criterio y llega un momento en el que hemos de empezar a dejar de obedecer siempre que vaya en contra de nuestros principios, de nuestro criterio y de nuestra voluntad. Entonces hay un psicólogo americano que se ha dedicado a hacer un ranking de inteligencia canina. De la misma manera que hay rankings de coeficiente intelectual en las personas, él lo ha hecho en los perros. Entonces en los perros hay 4 niveles de inteligencia, según él, que son los menos inteligentes son los que comen, viven, salen y nada más. Hay un nivel un poco más elevado que son los que entienden cosas. Es decir, está toda la familia en el salón y uno dice, habrá que ir preparando la cena. Y ves que nadie se mueve, pero el perro se va a la cocina. Entonces dices, el perro está entendiendo algo. Luego los hay que obedecen. Les dices, trae la pelota, trae la rama, ven aquí, siéntate, dame la patita. Tienen un nivel más elevado. Pero los más inteligentes son los labrador retriever, que son los que llevan los ciegos. Porque son los únicos que cuando les das una orden que va contra él o contra ti, desobedecen. Si esto lo hacen los perros, podríamos hacerlo también los humanos. Cuando nos están haciendo hacer cosas que van en contra de nuestra dignidad, de nuestros principios o de nuestra salud, no hay que obedecer. Y es un poco la manera de crecer también, ¿no? O sea, en muchas empresas hablan también de salirse un poco de los límites para poder innovar. Justamente, porque además los límites hay que ponerlos, como decíamos antes, pero los límites están también para podérselos saltar. Solo desde haber sabido estar en unos límites te los vas a poder saltar para innovar. Bien, pues son las 10 menos 10, Inma, llevamos un ratito hablando, ¿Ya? pero me gustaría, sí, se nos ha pasado esto volando y aquí la gente dice, por favor, lo estáis grabando, acabo de incorporarme, no te preocupes, lo vamos a dejar grabado en el feed, luego lo subiremos a YouTube también. Voy a echar un ojo a las preguntas que tenemos por aquí, pero me gustaría, como te decía, que habláramos de estos últimos capítulos que tienes en el libro, relacionados también un poco con la empresa, la envidia y los celos en la empresa, el acoso psicológico en la empresa, el liderazgo. Cuéntanos lo que tú quieras, porque eres la que mejor sabe lo que nos ¿Por puede... cuál empezamos? ¿Por el Bueno, pues liderazgo? ¿Por si el quieres acoso? ¿Por el...? empezamos Mira, por lo feo y terminamos por lo bonito. sí, porque podemos hablar del acoso, que el acoso es algo que existe desde siempre y del que no se ha hablado hasta hace poquito. Hay mucha confusión porque tampoco nos han enseñado ni nos han explicado qué es, pero todos sabemos identificarlo inmediatamente. De la misma manera que identificamos la envidia y los celos.
Yo no me he encontrado nunca que tenga que hablar de la envidia y los celos y alguien me diga, perdone, ¿qué es la envidia? O perdone, ¿qué es los celos? No es como la selectividad, que estamos ahí en plan, ¿qué es eso? No, no, la envidia y los Todo el celos mundo sabe, porque en algún momento de su vida ha sentido la envidia o ha sentido los celos, ¿no? Que además hablaremos de ellos porque son la base luego del acoso. Es decir, hay que aclarar y tener bien entendido también que no envidiamos a las personas. Envidiamos cosas que tienen las personas. Y las personas que tienen lo que envidiamos nos genera resentimiento. Para envidiar a alguien no es necesario conocerlo. Es decir, a veces envidiamos a alguien, pero siempre envidiamos algo que no tenemos y que probablemente sabemos que no vamos a tener. Envidiamos la inteligencia, la belleza, el físico, envidiamos un montón de cosas y genera a la persona este resentimiento. ¿Qué pasa con los celos? Los celos ya es una relación de 3 personas y sí las conoces. ¿Por qué? Los celos los empieza a sentir una persona cuando en una relación entre 2 personas aparece una tercera y le invade al celoso el temor de que va a quedar relegado, apartado y que va a salir perjudicado con la presencia de este tercero, ¿no? ¿Qué pasa entonces con el acoso? Habitualmente hay una pregunta que hago a los alumnos y es, en un caso de acoso, ¿quién es el fuerte y quién es el débil? Normalmente un porcentaje altísimo de gente responde el acosador es el fuerte y el acosado es el débil. Pues no, no es así. El acosador es el débil y el acosado es el fuerte. ¿Por qué se encuentran? Porque no se encuentran por casualidad el acosador y el acosado. Fijaros que otra vez más a los alumnos cuando yo les digo, mira, sois jóvenes bien preparados con idiomas, conocimientos de informática, de telecomunicaciones, vais a llegar a una empresa en la que a lo mejor vais a tener un jefe que es un señor mayor, que no tiene vuestros conocimientos, no habla con la soltura de los idiomas. ¿Cómo creéis que os va a recibir? Y todos desde la inocencia dicen, pues muy bien, porque le vamos a poder ayudar en todo lo que él no sabe. Angelitos. No, lo que se encuentran es que son vividos no como una alegría, sino como una amenaza. una amenaza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace un amenazado? Se siente a veces acorralado y entonces ataca. Con lo cual, nos encontramos que hay alguien que se siente amenazado, que siente que se está poniendo de manifiesto, que tiene carencias, que tiene faltas, que quizás está en un lugar que no le corresponde por la presencia de alguien. ¿Qué hace? Lo vive como una amenaza de muerte y va a por él para terminar con él porque le va la vida, cree, ¿no? Entonces, desarrolla y despliega todo tipo de artimañas, situaciones, comentarios. Conspiraciones. Absolutamente. Porque detrás de un acosador hay un perverso. Le da la vuelta a la situación. Entonces, lo que sería una broma es una herida. Lo que sería un comentario positivo lo convierte en doloroso. Y así uno de repente descubre, porque cuando uno lo siente lo nota enseguida. Dice, uy, ¿por qué me habrá dicho esto? Entonces hay que estar atento. Y pedir ayuda. Porque lo que más sorprende a los acosados es que nadie haga nada de su alrededor cuando todos lo están viendo. Y eso pasa. Y eso pasa. Por miedo a convertirse en el próximo acosado, por miedo a represalias. Justamente, ¿no? Entonces hay que pedir ayuda enseguida. Primero hay que identificar cuál es el sentimiento que te produce un comentario, una mirada o un gesto de alguien. Después ver si se repite periódicamente. Y después ver qué variedad despliega, porque son diferentes. Después, si lo hace cuando hay gente o cuando no hay nadie. Porque hay una graduación que va aumentando, ¿no? Y entonces hay que pedir ayuda y denunciarlo. Las empresas, afortunadamente, cada vez más están tomando conciencia. Legalmente ya es denunciable, pero todavía estamos muy atrasados en este sentido, porque habitualmente lo que se hace es
cambiar de lugar al acosado, no al acosador. Y son reincidentes. El acosador no es que lo haga una vez en su vida y nunca más, no. Lo hace repetidamente cada vez que te detecta una encuentra amenaza. una amenaza. Y claro, tú dices que el acosado en realidad es más fuerte, pero claro, puede que sea más inteligente, mejor preparado, pero a lo mejor emocionalmente no es tan fuerte porque se deja apabullar. Y esto sí que se podría conseguir con herramientas. Claro, es decir, poner tus fortalezas por delante de tu miedo, de tu... Porque además, fíjate, a veces me dicen, ¿qué hago? Mire, estoy en esta situación, ¿qué hago? Yo le digo, si puedes, irte ya. Primero denunciarlo, porque hay veces que dicen, no, es que lo he comentado, lo denuncio, me dicen que son chiquillerías, que esto no es así, que soy una exagerada, que soy una sensible, que soy un débil. Si ya lo has denunciado y nadie te hace caso, a la que puedas, vete. Y si no, ves buscando otro trabajo en otro lugar porque te va a la salud. Es decir, estamos hablando de algo que es absolutamente mortífero a nivel psicológico. Es El, decir, el- el problema de esto, mira, está ahí mi prima, Eva, que dice, muchas veces es muy difícil demostrarlo y se invierte la carga de la prueba. Eso es algo que pasa. Pero que el problema de esto es que si los jefes, los responsables, no lo detectan y no hacen nada, como dices, la situación se perpetra y entonces estamos generando ecosistemas donde la gente es eternamente infeliz e improductiva. Y eso es un verdadero drama, porque probablemente el acosado obviamente podría ser mucho más productivo, pero el acosador también pierde mucho tiempo en acosar y su mente está en otra cosa. Y que eso no se intervenga, o sea, parece como muy básico, pero ¿qué es lo que frena a los líderes a frenar esto? El hecho igual del decir que no, o sea, que no sé, como... no, fíjate, hay una cosa, que el acosador acostumbra a ser alguien que está en un puesto, en una jerarquía, que no le corresponde por capacidad, sino porque muchas veces es el que hace los trabajos en las cloacas y en los lugares sucios. Y eso también ocurre muchas veces en la empresa familiar, tú que sabes de esto. Sí, más que acoso, hay una tendencia a querer que los hijos hagan lo que los padres han deseado o han preparado o creen que es lo mejor para ellos. Lo que pasa es que en la empresa familiar habitualmente no hay tan mala intención como cuando no hay un vínculo familiar. Lo que me refería era a otra cosa, me refería, no me he explicado bien, a cuando una persona está ocupando un puesto que no le corresponde, que puede ser porque hace el trabajo sucio o en el caso de una empresa familiar, porque es el primo, es el cuñado, es el amigo de la familia y también siente esa amenaza cuando aparece alguien más capaz, pero claro, él sabe que está ahí por lo que está. Sí, pero fíjate que además en la empresa familiar se da algo muy curioso que no se da en otras empresas y es el vínculo que se establece entre los propietarios de la empresa y los trabajadores. Es muy diferente. Es como si fueran hijos adoptivos, en cierta Ya. manera, Ujú. porque no son familiares, pero conocen a la familia perfectamente porque están en primera fila viendo todo lo que pasa todos los días, cada momento, ¿no? Entonces, habitualmente son muy discretos en este sentido. Y entonces yo te doy este trabajo me colaboras conmigo, pero a cambio yo sé que tú no vas a explicar cosas que yo prefiero que no se sepan. Pero Ya. sí que lo que pasa es que en la empresa familiar el modo de acceder a un puesto de trabajo no es por capacitación ni por profesionalidad, sino por familiaridad. Y Ya. esto lo complica muchas veces también. Lo complica. Bueno, en el caso de poder ofrecer herramientas a las personas, hay un montón de personas que están ahí, es verdad lo que dice Inma, eso es verdad que bien lo describe. Creo que lamentablemente, o sea, el hecho de que tanta gente lo describa así, es que a mucha gente le está ocurriendo o está viendo en su entorno algo parecido. Claro, nos ponemos en la situación del acosado, pero si somos una persona, somos una tercera persona que lo observamos. ¿El observador qué debe hacer?
El observador lo que debe hacer es de inmediato comentarle al acosado que lo está viendo. Es decir, veo lo que está pasando, ¿cómo crees que puedo ayudarte? Y decirle, y creo que debemos ir a comentarlo a quien corresponda para que se haga algo, ¿no? Porque hay muchas empresas que yo por lo menos me encuentro que me dicen, fíjese la memoria económica de nuestra empresa. Y yo les digo, no me preocupa la económica. ¿Tienen memoria humana? Y me dicen, ah, no, ¿qué es esto? Digo, esto es lo que realmente tendría valor. Es decir, a mí lo que me interesa saber de una empresa es, de los trabajadores que hay ahí, cuánta rotación hay, por qué se van las personas, cuántas bajas laborales, cuáles son los motivos de la baja laboral por enfermedad. Esto es lo que está describiendo el alma de una empresa, no los números. Porque ¿de qué nos sirven muchos números y mucha muy buena economía si nos estamos cargando a las personas? No vamos a ir a ninguna parte. Por esto la revolución emocional, es decir, la revolución industrial creó un antes y un después en la sociedad y en la vida de las personas. Estamos inmersos en la revolución tecnológica, pero si no hacemos la revolución emocional, todas las que hemos hecho anteriormente no nos van a servir para nada, absolutamente para nada. Bueno, y que estamos en otro punto también. Una de las frases de este libro, del que ya hablaremos en otro momento, que cogía abuela pluma, decía algo así como que, bueno, que ellos se dedicaban a hacer muchas más cosas, porque si solo se dedicaban a hacer dinero a un negocio, y entonces pues ya perdía el sentido, ¿no? O sea, una empresa tiene que ser mucho más que hacer números si queremos tener ese capital humano y ese valor social. Claro, porque el valor son las personas, es lo que da valor a todo. Es decir, y lo hemos dicho antes, ¿no? Hay que invertir en las personas porque, sobre todo, las empresas son para que tengan resultados. Pero si buscamos resultados, hay que cuidar a las personas porque solo llegan única y exclusivamente a través de las personas. Es lo más valioso que tenemos. Bueno, pues hemos hablado de la envidia, de los celos, del acoso, y antes de hablar del liderazgo, me gustaría que nos hablaras un poquito de algo que a mí me encanta porque me parece una de las cosas más difíciles de gestionar en este mundo, que es el conflicto. Capítulo Sí, 17. el Me conflicto parece el kit, el conflicto. es que además el conflicto es como el egoísmo, es una palabra que tiene muy mala prensa también, ¿no? Yo no me he encontrado nunca, por lo menos, en que llegue a un lugar y pregunte por tal persona cómo es o qué hace. Yo no me he encontrado nunca que me digan, oh, Inma, es tan conflictivo. No, más bien me dicen, es muy buen profesional, técnicamente es muy bueno, pero es un poco conflictivo, me ponen cara de asco. Y es no entender qué es un conflicto, ¿no? Porque el conflicto no es nada más y nada menos que poner de manifiesto que hay una situación que estaba equilibrada, se está desequilibrando y se está pidiendo que se vuelva a equilibrar. Es decir, nadie se queja ni nadie organiza un conflicto porque sí. No, no nos O sea, gusta no me eso. levanto con ganas de montar un pollo, ¿no? Nunca, nunca. Pero hay situaciones que te generan esta situación de desequilibrio y uno reclama para que se equilibre. Y esto ya lo vemos también desde pequeños. Anda los críos, nuestros hijos de pequeños, cómo no se quejan. No, que esto no he sido yo, o yo quiero esto, el otro también lo tiene. ¿Por qué? Porque nos sentimos que está produciéndose un desequilibrio y lo que necesitamos es equilibrarnos con todos los que tenemos alrededor. Pero el conflicto no se puede evitar, ¿eh? Yo recuerdo un empresario que me dijo, mire, vamos a organizar un seminario para cómo evitar conflictos, porque anda que no hay conflictos en mi empresa entre los trabajadores. Y yo le dije, mire, ¿sabe qué? Mejor que no perdamos el tiempo usted y yo, ni usted el dinero, porque el conflicto no se puede evitar. A la que hay más de una persona, es decir, a la que hay dos, y tienen intereses diferentes, va a haber un conflicto. Con lo cual le propuse que era mucho más práctico hacer un seminario sobre cómo gestionar los conflictos.
Claro, ese es el kit porque las desavenencias van a estar ahí siempre. Además, hay Siempre. días que no te aguantas ni uno mismo como para aguantar al otro. O Exacto. sea, contigo ya discutir queda un poco para allá, pero claro, con el otro además a veces puede que, sobre todo porque muchas veces hay cosas que que se van acumulando. Igual ese es el problema del conflicto, ¿no? Que el conflicto se puede resolver de un conflicto o el conflicto puede ser, te voy a escupir a la cara todo lo que me llevo tragando desde hace un año o dos. Es que muchas veces el conflicto se genera porque uno no dice nada para no crear un problema y no hay problema más grande, que se haga más grande, que no decir nada para no hacer un problema. Esto sí que es un problema. ¿Y qué hacemos? Como que no lo vamos diciendo a medida que va saliendo, que se dice entonces de forma natural, vamos acumulando, como bien decías, y entonces ¿qué sucede? Que el día que es la minucia más grande, uno se manifiesta, sale en el momento que no toca, con el tono no adecuado y por una situación que nadie entiende. Y es que uno estaba haciendo de acumulador, sin necesidad. Y a la hora de gestión de conflicto, lo que entiendes por gestión de conflicto, lo que puedes trabajar con los equipos, se trabaja el plano de la comunicación, o sea, ¿cuál es el pilar fundamental? ¿Cómo se dicen las cosas? ¿Qué se dice? ¿Qué no se dice? Es que hemos de aprender, hemos dicho antes que no sabemos escuchar y lo que es óptimo para los equipos es juntarse para hablar, para escuchar, para ser escuchado, pero sin juzgar, porque una de las peores cosas que hacemos es cómo juzgamos, con qué alegría juzgamos. Es decir, los abogados que necesitan pruebas, tiempo, comprobar para emitir un juicio, los humanos que no somos en la materia especialistas, juzgamos con una velocidad tremenda. Este es tonto, este es raro, este lo hace mal, este Etiquetas. absolutamente. Y entonces esto no sabemos cómo nos limita porque nos limita absolutamente la posibilidad de seguir investigando y averiguando qué es lo que le pasa al otro. Ya lo hemos sentenciado. Bueno, hay una pregunta ahí que es interesante. Dice, ¿hasta qué punto guardarse las cosas si no es una patología? Entiendo que hasta que te supone un problema con tu vida. Y que exactamente con tu vida y con la de los demás. Y además con tu salud. Porque hay pocas cosas que generen tanto mal a nivel físico como el no sacar lo que hay dentro. Es decir, hay cantidad de enfermedades que vienen provocadas por un enquistamiento de sentimientos, por no hablar, por no decir, por no sacarlo. Y entonces uno empieza a sentirse mal y mal y mal y mal y empieza a somatizar, que es la manera de poner en el cuerpo todo lo que sentimos dentro, que debería estar fuera, y que lo ponemos en el cuerpo, pero es mucho más sencillo ponerlo directamente, compartir las emociones. Es lo que nos acerca a los demás, es lo que nos genera empatía, porque todos tenemos las mismas emociones, además. Es mucho más sencillo entender al otro. Sí, pero yo no sé si esto es genético o es educacional, pero hay gente mucho más predispuesta a hablar que otras. Hay gente que es más cerrada, que es más hermética, por lo que sea, y otra que no. Entonces, ahí es donde está la cosa, que no todos somos iguales, todos podemos tener esos mismos sentimientos, pero no los gestionamos igual. Exactamente, porque tiene que ver, como decíamos, con si te han escuchado, si te han dejado hablar, si es habitual que tú puedas expresar tus sentimientos ya de pequeño en casa, que esto tiene Ya. mucho que ver, porque esto daría para un monográfico, cómo influye el orden de aparición en la vida de una familia de los hermanos. No es lo mismo ser el primero que el segundo, que el tercero, porque además este es un tema también a debatir. Los hijos no se quieren a todos por igual. ¡Ah! ¡Bum! ¡Bum! ¡Fua! ¡Fua! Hay que ser egoístas, desobedece y a tus hijos no los quieres igual. Ya la hemos liado. Y es verdad, no, no. Y todo el mundo, fíjate que cuando esto lo comento con padres en la consulta, me dicen, pero yo sí que los quiero igual. Y digo, no, no estoy diciendo que uno lo quiera más que al Más o otro, menos. sino diferente. Porque otra cosa que me dicen habitualmente es, fíjate, tengo 3 hijos,
los hemos educado igual y qué diferentes son. Yo les digo, no, no los han educado igual. ¿Cómo que no han ido al mismo colegio? ¿Están en casa con nosotros? Sí, pero no han llegado en el mismo momento y usted no estaba igual. Con lo cual, si usted no estaba igual, no se puede haber comportado igual. Bien, hay una pregunta por ahí que ha lanzado Diana. Diana es muy amiga mía. Ayer se pasó todo el directo. Ayer hice el directo con Gemma Herrerías y se pasó todo el Sí. directo torpedeando el directo. Sí, Diana, estoy hablando de ti. Y ha preguntado antes, que se nos ha quedado retrasado. Hoy está bastante más calmada. Debe ser que está escuchando con atención, me temo. Y ha preguntado algo que igual también parece políticamente incorrecto, y es si los hombres evitan menos el conflicto que las mujeres. Dependerá de qué Fíjate, hombres, obviamente, pero si hablamos de un balance, fíjate estadística. que es curioso porque muchas veces en el mundo del deporte o en el de la empresa me dicen, uff, tengo que gestionar un equipo de mujeres. La que se me viene encima porque con lo complicadas que son, con la de problemas que hay, cómo crean problemas. Yo en 40 Y años de tienen, y experiencia... tienen, y tienen la regla. Y tienen la regla una vez Exacto, al que mes y esto es hormonas. otro problema. Fíjate que en mis 40 años de experiencia es justamente al revés. ¿Por qué? Porque la mujer tiene una tendencia, estamos hablando en general, que siempre es un riesgo Sí, porque no sí, se puede siempre es un riesgo. generalizar, pero generalmente la mujer tiene más facilidad para compartir las emociones, para comunicar sus sentimientos. Y a los hombres les cuesta más. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás gestionando un equipo y en un equipo de mujeres, enseguida ves si pasa algo, si hay un roce, si hay una mirada, una que dice, otra vez. En un equipo de hombres es más difícil, porque aparentemente no está pasando nada y en cambio subterráneamente está pasando lo mismo que en el equipo de mujeres. Lo que pasa es que no lo comunican. Has de rascar mucho para averiguarlo y que lo quieran compartir. ¿Qué pasa? Que en las mujeres hay más ruido y más jaleo, pero es una información que te están dando que es una llave para encontrar la solución. Cuando se va una mujer de un equipo, normalmente acostumbra a decir, me voy porque esto y esto, y se va. Con lo cual te da una información valiosísima. Te da el feedback maravilloso. Se Claro, ha ido, porque pero te ha dejado el trabajo. no hay peor cliente que el que se va sin decirte por qué se va, ¿no? En cambio, en un equipo de hombres muchas veces dicen, no, he decidido que me voy. ¿Y por qué ha pasado algo? No, 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 simplemente quiero cambiar de aires. Y te quedas sin saber lo que pasaba, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, pues Diana, ahí tienes tu respuesta. Así que si tienes alguna pregunta más, como hoy veo que estás en el pleno interesante, también te la cojo. Inma, 10:15, no quiero quitarte más tiempo, pero quiero que terminemos hablando de liderazgo y de las emociones en el futuro, que es como terminas tu libro, con el capítulo de las emociones en el futuro. Háblanos un pelín de liderazgo y de esas emociones del futuro que me ha parecido... Ah, bueno, y luego te diré, Inma, que ha habido una pregunta por ahí antes que ha preguntado, ¿quién es la hermana Marina? Pregúntale por la hermana Marina. La han dejado por ahí puesto, pero para eso os tenéis que comprar el libro y leerlo porque es la mejor historia de todas. Pues mira, si hablamos del liderazgo, a mí sí que también me ha llamado mucho la atención el concepto de líder que se tiene habitualmente. Porque el líder, te dicen en los cursos de liderazgo, en las escuelas de negocios, todo el mundo, que el líder es alguien que es bueno, que no, que siempre piensa en los demás, que lo hace todo por el bien de los demás, que se preocupa mucho por el otro. Y yo reflexiono y cada día lo reflexiono porque me llama la atención. A mí no me ha tocado ninguno casi de estos, de líderes, porque con todos los que he trabajado, el líder acostumbra a ser un individuo que un buen día se levanta y de repente dice, hoy voy a hacer las cosas diferente a como las he hecho siempre. Y le importa un comino si gusta, si no gusta, si molesta, si lo hace y punto. ¿Qué sucede? Inmediatamente hay un montón de gente que lleva tiempo pensando lo mismo que el líder, pero no se atreve a hacerlo. Cuando ven que alguien lo hace, ¿qué piensan? Yo también. Entonces ya tenemos el líder y los seguidores. Pero fíjate la cantidad de cursos que hay para ser líder y los pocos que hay para ser seguidores. Y todavía llama más la atención que en la vida se necesitan menos líderes que seguidores, pero se necesitan buenos líderes y buenos seguidores.
Sobre todo para saber a quién has de seguir, qué tipo de seguidor eres y qué necesitas para seguir a alguien. Pero no, hay muchos cursos para líderes y pocos para seguidores. Yo propongo hacer cursos para seguidores, ya que vamos a ser en nuestra vida muchas más veces seguidores que líderes, aunque seamos líderes a veces, ¿no? Claro, si vemos la estadística, somos más followers que líderes en general. Exacto. Y en cambio todo el mundo quiere ser líder cuando muchas veces vas al patio de un colegio y estás un rato observando cómo juegan y vas a ver ya quién va a ser más líder y quién va a ser más seguidor, ¿no? Pero nos empeñamos en que no, todo el mundo quiere ser líder y no hace falta. Bueno, Inma, yo tengo que decirte una cosa, llegado a este punto. El otro día tuvimos el placer de vernos en Barcelona, estuvimos en una charla muy interesante con Alberto García Basteiro, que le he engañado para estar el jueves que viene aquí en este mismo sitio. ¡Ole! Estará en Mozambique, va a hacer el directo desde Mozambique. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, que viaja. Y en esa conversación con Arantxa, que también está conectada por aquí, propusimos el título de un libro o de varios libros, pero hoy creo, Inma, que es el momento de darte el título de otro libro, que es Cómo ser un buen follower. Tienes que escribir ese libro. Desde esa pila de libros que tienes que escribir, que tienes muchos a la cola, pero yo creo que Cómo ser un buen follower lo peta. Pues podemos darle media vuelta más. ¿Eh? Sí, Se sí, acepta sí. la propuesta, se acepta la propuesta y sobre todo para saber qué hay que hacer para ser un buen follower. Claro, digo, porque lo de los seguidores está bien, pero ya sabes que en inglés todo tiene un poco más de gancho. Y cómo ser un buen follower en todos los sentidos, porque al final, bueno, aplicado en el mundo de la empresa, por supuesto, pero en todos los ámbitos. Me parece súper interesante porque, claro, además todos tenemos como esa ambición y todos nos leemos los libros porque queremos ser líderes, pero al final... En algún momento hemos de ser líder y en algún momento hemos de ser seguidor, con lo cual vale la pena saber de las dos cosas, pero vamos a ser más seguidores que líderes. Es el libro perfecto, tienes el nicho más amplio del mercado. Inma, piénsalo. Mira, como se va a quedar grabado esto, solo te pido que presentemos el libro en Madrid y me dejes que te lo presente yo. Eso es lo único que te pido. Eso está hecho. Tengo el sitio y todo para presentarlo. O sea que, hecho, es que ya está. Ya vamos tarde. Ya vamos tarde. Bueno, hemos hablado del liderazgo y nos queda el 25, las emociones en el futuro. Fíjate que el otro día me preguntaban cómo serán las personas y las emociones en el futuro. Y yo les decía que una persona con futuro es una persona que no tiene coartada la creatividad. Porque la creatividad permite ver y elaborar desde la realidad, porque todo lo que está fuera de la realidad tiene las patas cortas, ¿no? El futuro para mí no es algo que tenga que ver con el tiempo. El futuro no es lo que yo haré mañana, aunque sea lo mismo que estoy haciendo hoy. El futuro es transformar una cosa en otra, desde el respeto siempre, ¿no? Porque el respeto es lo que permite la creatividad nos lleva a la innovación y la innovación es lo que convierte el presente en el futuro. Fíjate cómo hemos empezado hablando de la innovación, ¿no? Me he perdido en tu filosofía, Inma. Me he perdido. Rebobina, por favor. Yo soy muy follower y a mí esto me queda un poco grande. Fíjate que estamos hablando de que las emociones van a ser las mismas siempre. Lo que va a cambiar es dónde las vamos a colocar. Vale. Por ejemplo, un chico, una chica de 18 años que está deseando sacarse el carnet de conducir, la emoción que le produce mientras lo está estudiando, mientras está imaginando que está en el examen, mientras lo aprueba y empieza a conducir, cuando haya los coches sin conductor, ¿dónde vamos a poner esta emoción? Habrá que ponerla en otro lugar. Porque la emoción va a estar, pero van a cambiar tantas cosas que algunas de ellas no sabemos ni cuáles van a ser. Pero las personas sí que vamos a seguir emocionándonos. Porque solo aprendemos lo que nos emociona. Solo recordamos lo que nos emociona. Lo del sistema límbico. Claro. Solo lo que se hace con pasión tiene sentido. Y solo la vida vale la pena vivirla con emoción.
Esto es así, lo que te llega al córtex, a la corteza prefrontal, te lo puedes aprender y pim pam, pero lo que te llega al límbico es al final lo que te quedas y lo que recuerdas y lo que te hace crecer. Exactamente, Y, exactamente. y por llevarlo un poquito, Inma, para terminar a este momento pandémico, ¿cómo sitúas este futuro de las emociones? Porque van a cambiar muchísimas cosas, ya han cambiado muchísimas cosas, pero yo tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me paso el día, como ahora, fíjate qué cosas más raras están pasando, la sensación esta mañana he ido a la radio, esta tarde, todo es raro, pero luego pienso en este verano y pienso en el mes de julio y agosto, que se nos olvidó todo mucho, y también pienso que olvidamos rapidísimo y que en un flis puede que nos quede alguna secuela psicológica, puede ser, pero que con respecto a... ¿Somos animalicos? O sea, porque a veces pienso que somos un poco animalicos, otras veces pienso que esto nos va a cambiar, pero yo estoy hecho un lío con esto. Te lo digo, tengo sentimientos muy encontrados. Claro, y con razón, mira, lo preocupante sería que no los tuvieras. Es decir, cuando estamos en una situación tan anómala e insólita como la que estamos, lo suyo es no estar bien, sentirse raro, sentirse desplazado, sentirse inquieto, sentirse ansioso. Lo que me preocuparía, Arián, sería que me dijeras, mira Isma, con la que está cayendo y con lo que está pasando, y yo hoy estoy como siempre, porque querría decir que no estás en la realidad, que no estás aceptando lo que está pasando. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a evitar lo que es doloroso, lo que es incómodo, lo que es... Estamos en una cultura de la comodidad, de la certidumbre. Todo es cierto, todo lo tenemos programado, todo, o sea, todos nos levantamos y sabemos que vamos a abrir la nevera y que hay comida, que vamos a tener un trabajo, que vamos a hacer vacaciones, que vamos... Y no es tan lógico tener tanta certidumbre. Hay culturas en las que cuando se levantan no saben si van a tener trabajo, ni saben si van a poder comer. Encontramos natural que abramos el grifo y salga agua. Hay lugares que para tener agua dan muchos kilómetros. Entonces, esta certidumbre que nos atrofia nos hace asustarnos y preocuparnos por cosas que cuando uno le pone sentido ve que no hay para tanto. Es decir, no estamos tan mal como creemos, pero encontramos a faltar cosas, estamos haciendo duelos permanentes. Es una cuestión que también daría para un monográfico y es los duelos permanentes que estamos haciendo todos. Estamos todos haciendo una cascada de duelos. Hemos perdido nuestra relación social, nuestra libertad, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Ante cualquier pérdida hay que hacer un duelo. Antiguamente las gentes vestían de negro cuando habían perdido algo, alguien, un ser querido. Tú sabías ya que aquella persona estaba en un estado de ánimo más débil o delicado y ya no le proponías ni le hacías una broma ni no organizabas una fiesta en su presencia. Ahora es como si fuéramos todos vestidos de negro. Todos tenemos pérdidas y todos estamos de duelo. A una persona que está de duelo no puedes tratarla como si no estuviera haciendo un duelo. Tenemos todos la sensibilidad a flor de piel. ¿El inconveniente qué es? ¿La dificultad cuál es? Que habitualmente hay personas que están haciendo un duelo y otras no, con lo cual hay unas que pueden estar más fuertes emocionalmente que pueden atendernos. Ahora estamos todos igual, todos estamos de duelo. Ha habido un comentario por ahí de alguien que ha dicho que se estaba emocionando pero en positivo, porque en el fondo, bueno, pues tenemos que ser constructivos con esto. Al final no nos queda otra que, aunque no nos guste nada la situación, seguir. O sea, hay que seguir y ya que vamos a estar aquí, hagámoslo lo mejor posible, ¿no? Y para eso, bueno, pues creo que charlas como la de hoy son muy interesantes, que pueden motivar a mí por lo menos me ayuda. Y insisto en el libro de Inma, que por cierto, ahora que lo tengo así, estoy leyendo quién ha recomendado tu libro. Tienes aquí a Sara Harmon, directora de LinkedIn España y Portugal, a Andrés Iniesta y a Joan Josep y Jordi Roca del Celler de Can Roca. No sé yo si con tanto nivel te voy a poder presentar el libro de cómo ser un buen follower. ¡Qué boba!
Claro que sí, faltaría más. No lo tengo claro, no lo tengo claro, pero bueno, me lo seguiré currando, me lo seguiré currando. Inma, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias porque ha sido un verdadero lujazo disponer de 1 hora y media de tu tiempo, que es lo más precioso que tienes. Que como has dicho al principio, sigues ahí, has estado trabajando todo el día y aquí estás aguantando a Boti y a la escritancia. No, no, es un placer. No, no estoy aguantando nada, ¿eh? Podríamos estar aquí hasta que amaneciera, ¿eh? Eso es lo que dice la gente. Boti, hazle preguntas, no dejes que se vaya. No sé si has podido ver por el rabillo del ojo los comentarios de las personas, pero la gente, bueno, no deja de darte las gracias durante todo el directo. Pues esos adjetivos de sabia, cuánto sabe esta mujer, la escucharía durante horas. Se va a quedar grabado, sí, se va a quedar grabado y es un regalo que nos hace Inma. Así que te lo agradezco muchísimo. Para mí ha sido un lujo y el lujo mayor será poder encontrarnos de nuevo en cuanto se pueda y disfrutar de la vida de verdad. Absolutamente. Muchas gracias, Marian, y a todos los que habéis estado. Este rato ha sido un placer y cuando queráis, más. Venga, pues ya sabéis, ahí arriba dadle a la pestañita para seguir a Inma y no perderosla y podéis comprar su libro para, bueno, pues estos fines de semana de confinamiento terribles en los que no vais a hacer otra cosa, pues aprovecharlos y disfrutar un poquito. Gracias, Inma, y nos vemos lo antes posible. Nos vemos pronto. Chao. Hasta luego. Chao. Adiós.